Hablamos con nuestro panel, ustedes ya la están viendo, Alejandra Borda, abogada de Leonarda Villalobos. Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, también con Paulina Toro de CIPER Chile, por supuesto, y Marisa Navarrete, quien continúa con nosotros. Alejandra, preguntarte precisamente de estas fiestuzas reuniones de los jueves que decía tú defendía Leonarda Villalobos. Te agradecemos, por supuesto, estar aquí con nosotros. Y sobre todo preguntarte cómo está Leonarda Villalobos hoy día. Gracias por la invitación. Voy por lo que me preguntas. El cómo está, claramente con un desgaste importante, han sido meses difíciles, pero está firme todavía con la disposición de cooperar lo que más pueda dentro de la investigación y a disposición del Ministerio Público para cada vez que sea requerido. Perdón, un antecedente anterior, ¿no? Antes de entrar en el tema de la fiestuza, y esto es como la parte de lo que se ha ido conociendo, vamos a llegar también a la declaración de Andrés Chadwick y de Andrea Molina eventualmente, pero hay algo que a nosotros nos da vuelta desde el primer día y lo comentamos siempre, que hay una discriminación hacia tu defendida porque a ella la mandan a la cárcel mientras el resto están todos en Capitán Llave, que si bien es una cárcel es bastante más cómodo que la cárcel de San Miguel, que es donde está Leonarda Villalobos. ¿Cómo lo han tomado ustedes esa situación, que por el hecho de ser mujer no puede ingresar a Capitán Llave? Bueno, ha sido complejo. Esta ha sido una lucha bastante larga que hemos dado desde que se produce la formalización. Era un tema que no se había puesto en el tapete público en este país. Hemos ido viendo cómo la discriminación es progresiva y que derechamente es una discriminación por género y que no tiene ninguna otra explicación. Aquí tenemos una cárcel que efectivamente es una cárcel que hasta hace un par de semanas atrás era considerada una cárcel específica para delitos económicos, precisamente porque son delitos de baja peligrosidad y lo que se busca es mantener también a las personas que están en calidad de imputadas dentro de un nivel importante de protección y de seguridad. Cuando nos enfrentamos nosotros a la situación de que eventualmente podía quedar en prisión preventiva, comienza este cuestionamiento: ¿Dónde se va a realizar? Y en algún momento pensamos también que existía la posibilidad de la habilitación de Capitán Llaver para que en el caso en que ella quedara en prisión preventiva pudiese realizarlo en ese lugar. Y fue también una de las inquietudes de la magistrada que tuvo la primera resolución. Y sabemos que la respuesta de Gendarmería a nivel oficial fue que no era posible. Sí. Permítame un segundo, abogada, que tenía un problema con su micrófono. Hagámoslo en forma natural, que ingrese el amigo de audio y le vamos a arreglar el micrófono ahí a la abogada para que se pueda escuchar bien, porque es interesante, no hemos tenido hasta ahora la posibilidad de conocer desde cerca la visión de quien hace finalmente estallar este caso. O sea, todo lo que hemos venido conociendo... Ahí se escucha bien. Todo lo que hemos venido ya conociendo hasta ahora es justamente gracias a la filtración de ese audio por parte de su defendida. Ya entendíamos entonces esta situación de discriminación que ustedes han alegado desde el primer momento y que no ha tenido mayor eco. Sí, yo creo que tenía un eco importante. No, pero por parte de la justicia no ha habido... No había un cambio. Se ha recogido, no hemos tenido cambio, pero sí se ha recogido y se ha establecido como una problemática de sistema. El hecho de que pueda ser reconocido por las autoridades, llegando incluso al ministro de Justicia, de que hay una situación al debe respecto a las mujeres en nuestro país, es importantísimo. Creo que esa es una de las luchas más importantes que trasciende incluso el caso específico de mi representada. Pero ahí, abogada, ¿usted qué es lo que esperaría? ¿Esperaría que efectivamente la dejaran entrar a Capitán Llaver? ¿Esperaría que dejara de existir Capitán Llaver y todos tuvieran las mismas condiciones? ¿Qué esperaría del resultado de esto? A ver, lo que uno busca, lo que yo busco y he buscado en mi vida en general son condiciones igualitarias. Condiciones igualitarias para hombres y mujeres. Nosotros tenemos un sistema que tiene una serie de discriminaciones. Una de estas es precisamente el tener cárceles que por mucho tiempo fueron consideradas cárceles de élite. A lo que se responde, Capitán Llaver no es una cárcel de élite como lo habría sido Capuchino en su oportunidad, pero sí es una cárcel que, más allá de las comodidades que pareciera ser el foco de todo el mundo, lo que tiene de diferencia es la seguridad con la que se va a dormir un imputado la noche, porque puede que tengan diferencias entre ellos, pero todos saben que se van a dormir y van a amanecer al otro día. Eso es importante. Entonces, mientras exista en el sistema una discriminación como esta y exista una cárcel que está establecida para delitos económicos,
lo que corresponde es que esta sea igualitaria para hombres y mujeres. Para finalizar ese punto, ¿cómo ha sido recibida Leonarda Villalobos? Se hablaba que se habría reunido con Katy Barriga. No es que se haya reunido con Katy Barriga. Lo que ocurre es que se comunican, al igual que todas las reclusas. Aquí no es que haya una diferencia porque sean ellas. Existen espacios de compartir, existen momentos en los cuales tienen lugares comunes. Y claramente existe a nivel de cárceles de mujeres en Chile una importante sororidad entre las reclusas en que sí se ayudan, independiente de quién sea conocida, no sea conocida, o por el delito que llegue, son mujeres. O Y sea, las el mujeres resto las de las reciben. reclusas la han tratado bien, por así decirlo. Claro, en términos generales. sido podemos empáticas decir con que ella. Sí, que existe en general entre las mujeres que están recluidas una conducta de solidaridad de género. Ya, no le han hecho más difícil su estadía en la cárcel. ¿Cómo sabemos que pasa en muchas ocasiones que cuando una persona entra a la cárcel quizás no recibe los mejores tratos de sus pares que están adentro? Claro, la verdad es que es difícil. Es difícil estar en una cárcel común para todas las internas del país. Y así como va a haber gente que te recibe bien, hay gente que recibe mal. Ya, perdón que estoy con una alergia, no vayan a pensar que estoy con neumoplasma, micoplasma ni nada de eso. Estaría con mascarilla. No lo descartemos. ¿Puedes sentar un poquito más allá, por favor? Quiero Alejandra Borda es la abogada de Leonarda Villalobos, preguntarte por esta situación que se hablaba de las fiestas, ¿no? Se hablaba de las fiestas en los buenos tiempos de los sábados. ¿Qué eran estas fiestas? ¿A qué se refiere? De hecho, fiestuzas la expresión que imagino que cuando le agregamos el usas es porque ya involucra otras cositas. O sea, desde esa perspectiva no es mucho lo que yo les podría comentar. Aquí hay momentos en que María Leonarda declara desde su conocimiento personal de cosas que ella vivió. Hay otros momentos en que declara de cosas que vio y en otros momentos de cosas que escuchó. En este caso, ella no es que haya participado en estas reuniones, sino que es el conocimiento que sabía tenía. Que se realizaban. Claro. ¿Y por qué sería relevante el conocer de la fiestuza, de lo que ahí pasaba, organizada por los Sauer, para el contexto de lo que se está investigando? La verdad es que yo creo que contextualiza un poco cómo era la dinámica relacional de los involucrados en la empresa. No sé si tiene un interés mayor que el que pueda generar... Que la imagen que queda es como en la película Lobo Wall Street, Claro. donde claro, están toda esta gente que está todo el día ahí con las lucas, drogas, fiestuzas, mujeres, y en ese ambiente se va desarrollando una decadencia, porque finalmente, al igual que en la película Lobo Wall Street, esto termina reventando porque por debajo no hay un sustento económico que permita. De hecho, las empresas serias que permiten eso no hacen ese tipo de celebración, creo. Esperemos que no. Pero no, es difícil darle una mayor interpretación. Yo creo que es parte de la comidilla, el buscar un poco ciertas cosas de las cuales hablar que van más allá de lo que a la gente le cuesta un poco entender porque es un lenguaje muy técnico. Es mucho más interesante hablar de que efectivamente había fiestas, quiénes participaban, qué se consumía. Pero relevancia específica en el caso no creo que tenga mucha. O sea, lo comentó más bien como anecdótico para describir las personalidades. Yo creo que va por ahí un poco. Contexto, Y en el contexto de explicar un poco cómo era la vida, el día a día de... Perfecto, vamos a seguir hablando, por supuesto, con Alejandra Borda, también con Paulina Toro de CIPER, pero Rafa, queremos ir contigo también. Una de las críticas que se ha hecho y una de las cosas muy recurrentes que se pregunta a través de las redes sociales, bueno, ¿qué pasa con Andrés Chadwick? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué información se ha ido conociendo respecto de él? No, incluso una diputada dice, ¿cómo no se ha filtrado el testimonio de Chadwick? Así sí, dice, pero ¿cómo? Debe tener cercano a la fiscalía que lo protegen. La verdad es que es un buen punto lo que tú tocas, Mari, a propósito de esta sensación que algunos plantean de que de él no se ha sabido nada. Bueno, nosotros le vamos a contar lo que ha pasado. Andrés Chadwick declaró una vez, bastante hermético, además, y destaca la Fiscalía Oriente, no pueden avisar, no se puede informar al momento porque esta una investigación es reservada e incluso cometerían un delito si avisan, y por eso es tan importante hacerlo, el mantener esta, podríamos decir, esta sensación y este resguardo a propósito de cuándo se hace, Rafa, en este caso, la
la declaración de Andrés Chadwick. Distinto, Eduardo, por ejemplo, cuando fuimos a ver a Tonka Tomesic al mismo lugar. Ahí mismo fue Andrés Chadwick. Te escucho, Eduardo. Es que claro, ahora dicen que en el caso de Andrés Chadwick no se puede avisar, pero en todos los otros casos nos hemos enterado, o sea, poco menos que falta la convocatoria con luces dentro de la prensa, o sea, tampoco seamos tan ingenuos. Lo lógico sería que en ningún caso se informara, pero en este caso evidentemente había un celo distinto respecto a otras situaciones. Claro. No tratemos de tapar el sol con un dedo. Y amerita un poco la sospecha también de todos, Claro, porque sucede que todos supimos también la conversación o esta comida que habría tenido previamente el fiscal actual nacional con Andrés Chadwick. ¿Se acuerdan ustedes esa imagen que se fue filtrada? Y entonces, obviamente, la suspicacia de las personas redunda en esto. Rafa. No, por supuesto, la suspicacia existe, la suspicacia está. Sí, eso nosotros no lo vamos a negar. Lo que yo sí quiero plantear es que los momentos de las declaraciones de quienes han sido en calidad de imputados, en este caso no se supo por ese motivo, nosotros reporteamos, preguntamos. Lo que sí, y a propósito de lo mismo, sí se supo que lo hizo por segunda vez. Lo hizo el viernes pasado, lo hizo también por cerca, entiendo, de 2 horas aproximadamente, segunda declaración que da Andrés Chadwick. ¿Y por qué habla Andrés Chadwick? Porque está señalado, recordemos, en los WhatsApp que establece Luis Hermosilla, en este caso con uno de los hermanos Jalaf, a propósito de decir que ACH, esa es la sigla con que se conoce a Andrés Chadwick, estaría al tanto de que del apresurar todo el procedimiento para construir el denominado Parque Capital aquí en la comuna de Lampa. Y ese proceso, que tardaría los permisos cerca de 2 años, decían algunos 2 años y medio, se demoró 2 meses y fracción. Ese actuar rápido, uno podrá decir que bueno que se haga todo tan rápido, más eficiente, eso sería completamente regular y tendría detrás el argumento de haber tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque al momento de establecer Luis Hermosilla, el apurar estos procedimientos, habría apelado al ministro Felipe Ward, quien también ha tenido que declarar ante la Fiscalía, y aparece Andrés Chadwick como quien hubiese sido el que aceleró los procesos. Y por eso estamos hablando de algo que es bastante complejo y que finalmente lleva a que Andrés Chadwick haya sido interrogado. Por tanto, por ahora, en la arista Parque Capital es la que Andrés Chadwick ha declarado, al menos es lo que sabemos hasta ahora. Exactamente, y aprovechar de preguntarle a Paulina Toro de CIPER Chile, que ha reporteado ampliamente la arista Parque Capital también. Aquí dice Andrés Chadwick declara nuevamente como imputado, bien lo decía el Rafa, lo ha hecho en 2 oportunidades, Paulina. Sí, claro, lo que pasa es que hay un detalle dentro de la trama de Parque Capital, que más allá de la presunción que pudiera tener la participación de él, sí ocurrió, y esto es algo que en las declaraciones anteriores se abordó, obviamente que en esta tiene que haberse profundizado mucho más, y es el hecho de que fue el señor Andrés Chadwick quien convocó al ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, a su oficina, supuestamente va a hablar de política, ¿no? Pero al final de esta reunión, esto es una declaración que él dio testimonial, digamos, a la misma fiscalía, el señor Felipe Ward, donde al final de eso le dice: oye, vamos a saludar a Luis Hermosilla. Y es en esa instancia en que Luis Hermosilla le habla por primera vez acerca del proyecto Parque Capital. Proyecto que tiempo después aparece con todos estos IFC, que son informes de factibilidad de construcción, aprobados. Es decir, de algún modo él hace el enganche cuando ya está Felipe Ward de ministro de Vivienda, y es ahí donde se genera. Por supuesto que alguien como Felipe Ward, ministro de Vivienda del momento, de la UDI, que venga Andrés Chadwick, ¿no?, y le diga: oye, mira, te va a plantear un tema, ¿sí? O sea, es algo que tácitamente hay un empujón ahí, ¿no? En ese sentido, se podría interpretar en aquello. Sabemos que, por lo menos respecto de esa parte, de lo que se señala en esas declaraciones, el señor Andrés Chadwick tiene que haberlo abordado, es decir, es uno de los intereses de la investigación, saber qué rol tuvo él, porque sabemos bien claramente qué es lo que hizo el señor Luis Hermosilla, que fue en varios chats, varias conversaciones reflejan que él
estaba muy pendiente del proyecto, tomó contacto no solamente con el exministro Ward, sino que con otras autoridades del gobierno para poder empujar, acelerar. Se comunicaba permanentemente con el señor Francisco Férez, que era un lobista del proyecto, que trabaja con los Jalaf, amigo de él, todos muy amigos, por supuesto, pero cuando Hermosilla estaba dentro todavía del gobierno, es decir, si bien tenía un contrato en horarios, todavía formaba parte del gobierno porque era asesor del Ministerio del Interior. Entonces, claramente todas esas participaciones son parte de lo que el señor Andrés Chadwick tiene que haber entregado en estas 2 sesiones. Aparte de otras cosas también, ¿no? Quiero plantearle a Marisa este escenario. Porque tenemos este parque industrial que fue aprobado en tiempo récord, no sé, pero se saltó la fila. Eso es la señal que nos queda, ¿no? Se saltó la fila porque le pidieron, oye, aceleremos esta cuestión. En ese saltarse la fila, ¿hay un delito per se? Habría que ver si estaban todos los antecedentes necesarios para esa aprobación o ver si faltó algo. Habría que ver si hubo un pago por el favor de acelerar todo esto. Pues yo creo que estas aceleradas ocurren a cada rato, lamentablemente, porque el que tiene amigos tiene una pole position en cualquier tipo de cosa cuando estamos hablando del Estado. Claro, ahí, a ver, yo creo que es importante saber que para este proyecto era muy importante tener estos IFC que ha mencionado Paulina, que son documentos que le permitían vender. Ellos no podían vender este proyecto si no tenían estos documentos aprobados, porque si no, los que compraban no podían, ¿cierto?, construir en este parque industrial. Entonces, necesitaban esto y como necesitaban vender, estaba la urgencia. Yo creo que aquí, evidentemente, aquí hay un móvil económico. ¿Por qué? Porque se vendieron en muchos millones de pesos, porque finalmente resultó... Más de 10.000 millones de pesos significó la aprobación para el proyecto. Claro. Es decir, estos IFC significaron ventas posteriores de 10.300 y tantos Entonces, millones de pesos. son documentos que normalmente dicen que demoran alrededor de 2 años y lo tuvieron en un par de meses. ¿Ya? Este apuro en hacer esto es lo irregular. Eso no puede ser saltarse la fila. Porque cuando se salta la fila, entonces hay una competencia desleal con cualquier persona que está haciendo eso. Delito? Sí. Entonces, al saltarse la fila, puede ser: yo, funcionario público, obvié la fila que había porque me pagaron, ¿cierto? Y lo que hice fue hacer un acto propio de mi cargo, pero más rápido, ¿ya? Porque en el fondo tú dirás, bueno, pero hizo algo que tenía que hacer, pero estaba correctamente. Si es que hay un pago... Y hay un pago, ya, sería cohecho. Lo que se dice en estos casos si no, siempre es que esto en bien de la comunidad, porque esto iba a generar empleo, iba a generar un pueblo de desarrollo, y que por lo tanto había que acelerarlo. Te lo planteo desde ese punto de vista, claro, casi como abogado del diablo. Es que no, el beneficio aquí fue exclusivamente de la empresa, porque la empresa es la que obtuvo este dinero. Siempre va a haber un favor para el resto de la comunidad por proyectos que es en general, pero no. El diablo, pero es la empresa la que invirtió también para poder pero es que hay eso un no detalle. justifica. Pero por eso te digo, eso no justifica que se hayan saltado la fila mediante o pago de, no lo sabemos, o tráfico de influencia. ¿Qué es lo que es el tráfico de influencia? Es que yo, siendo funcionario público, intercedo a otro funcionario público para que apure ciertas cosas, para que haga también alguna labor con una infracción a su deber de su cargo. En este caso, Luis Hermosilla era funcionario del gobierno porque era un asesor, y para efectos de penales, si yo tengo, aunque sea un cargo honorario, también es un funcionario público para estos efectos. A diferencia de Chadwick, y aquí yo creo que puede haber un problema, porque el problema es que Chadwick ya no era funcionario público, ¿ya? Tenía, claro, a lo mejor un antecedente, un referente, ¿cierto? Que, bueno, Chadwick movía tal vez y aparece no solamente en este caso, sino en otros casos. Recordemos el caso Penta, ¿cierto? A Manuel Guerra, en las conversaciones que existen. Entonces, es como el hombre todavía detrás de la sombra. No sabemos, al menos no lo ha anunciado la Fiscalía, de que lo va a incluir en la formalización del próximo 8 de enero, creo. 8 de enero, no sí. lo va a incluir, pero precisamente porque tal vez no ha podido acreditar este elemento necesario para configurar o un tráfico de influencia o un delito de cohecho que sea, en definitiva, un funcionario público. Ahí, y me gustaría ir con Paulina, porque tiene los antecedentes en particular, porque nos queda claro, ¿cierto? Y a usted en su casa, lo que es tráfico de influencia y cohecho. ¿Qué hace la diferencia en este caso? ¿Y por qué sería saltarse la fila? Porque nosotros no sabemos si la cantidad de proyectos que entran, todos reciben presiones. El otro día estaba reporteando y me decían, todos reciben presiones. No hay nadie que no se la juegue para que lo apuren. Y uno podría decir, bueno, están haciendo más eficiente el Estado, que sabemos que es muy burocrático.
¿Dónde está la delgada línea y la diferencia? Bueno, obviamente cuando entra el tráfico de influencia y el cohecho, por supuesto que ahí ya estamos hablando de delito, pero el saltarse la fila también. Bueno, una de las declaraciones, nosotros conversamos con figuras del piñerismo para alguna de las notas que hicimos, y uno de ellos nos decía, sí, efectivamente me presionaron, y de hecho mi equipo quedó como que no le gustaba que yo le metiera pega saltándose la fila. O sea, ahí hay una revelación, por decirlo así, de que efectivamente se saltaron la fila. O sea, si el proyecto estaba acá, fue subido acá, ¿sí? Perfecto. Eso ya es como lo típico que dicen ustedes, pero no por eso está... da rabia al que está, digamos, debajo de esa fila. Esperar que el que no tiene el contacto. Sí, pero además hay un detalle y que tiene relación con lo que decía Marisa, que es, en algún minuto en la audiencia de formalización de Luis Hermosilla, el fiscal Miguel Ángel Orellana habló de una especie de cometa que se habló entre las conversaciones vía WhatsApp. Es decir, el señor Hermosilla estaba sujeto al pago de una comisión, cometa, ¿sí? Es decir, él sí, como funcionario público, podría haber tenido una contraprestación, que entiendo que también es parte de cuando se configura o no tal o cual delito. Y en su caso, claro, si hay un flujo de dinero relacionado con las gestiones en el Ministerio de Vivienda, con las gestiones en el gobierno de Piñera, es distinto. Ya no es solamente se saltó la fila nomás, sino que es aquí la idea era pagar por, ¿no? Que en el mundo privado es muy común, el lobby se paga muy bien, pero estamos hablando en este caso de un funcionario público que movió a otros funcionarios públicos, que los hizo correr, y además que también ahí, no sé jurídicamente cómo será, pero sí en interés público todos sabemos quién era Luis Hermosilla, quién era Andrés Chadwick, el peso político de ambos, peso político y judicial, dentro del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces también hay un asunto ahí de jerarquía que es indiscutible. Entonces no sé si eso configura o no. Pero Paulina, perdón, en eso que tú dices había un registro, creo que también lo mencionaron ustedes, había un registro como de 300 millones de pesos que podría corresponder a este pago. Es lo que le señaló la Fiscalía en la formalización como parte de la investigación. No lo estaba imputando específicamente, pero lo señaló abiertamente, y obviamente nosotros ese relato lo unimos después a todo lo que estamos hablando de la arista Parque Capital, porque efectivamente fue una pequeña investigación nuestra también, que desglosamos lo más posible qué es lo que pasó con esos permisos a través de información pública. Todavía la arista es reservada, entiendo. Entonces está la situación de Andrés Chadwick, pero también está la situación de Andrea Molina. Rafa, adelántanos un poco de eso para poderlo desarrollar después de la pausa. Sí, es súper importante lo que tú marcas, perdón, porque ahí en el caso de CIPER ve toda la lista Parque Capital, y ahí es donde surgen estos nombres. Otro nombre que surge ahora, Andrea Molina. ¿Y cómo? Porque según revela The Clinic, ella aparece en una serie de transacciones en una plantilla Excel de Factop. Recordemos que aquí es donde comienza toda esta situación, y por eso es tan relevante, porque, y voy a ir a las cifras, se habla. Y para tener mucho resguardo, primero voy a dar las cifras en las cuales ella aparece nombrada, porque ahí estamos hablando de estar asociada a transacciones por 7.539 millones de pesos. Ojo con esto, pero ella habría obtenido un préstamo de cerca de 447 millones de pesos para lo que se dice hasta ahora habría sido su campaña a senadora en Valparaíso. Y ese dinero habría quedado prendado por algunas joyas. Ahora, ¿cómo cambia de 7.000 millones a 447 millones? Es lo que vamos a empezar a revisar, Eduardo. Eso, me parece. Vamos a hacer algo, Rafa, vamos a la pausa y de vuelta conversamos de ese tema y mucho más, porque por Dios que tiene hartas aristas, y por supuesto también aquí que estamos con la abogada Alejandra Borda, abogada de Leonarda Villalobos. Vamos y volvemos.